La historia de la Navidad. Hoy estamos aquí para celebrar juntos la Navidad. La Navidad es la historia del nacimiento de Jesús. Y esa historia empezó con un sí. Hace muchos años, Dios mandó al ángel Gabriel a visitar a María, una joven judía. Gabriel tenía un mensaje para María. Vas a tener un hijo y se llamará Jesús, le dijo. Tu hijo será el Hijo de Dios. María se sorprendió un montón con lo que le dijo el ángel, pero confió en Dios y le dijo que sí, que se fiaba de él y que ella sería la madre del Hijo de Dios. Ella estaba prometida con un carpintero de nombre José, quien al principio no creyó la historia de María, pero después decidió que cuidaría del niño como si fuera su hijo. Estando María embarazada, el emperador romano César Augusto ordenó que todos los judíos fueran a los pueblos y ciudades de donde eran originarias sus familias para hacer un censo, que es un recuento de la población. Así, María, ya a punto de dar a luz, y su marido José fueron a Belén, porque la familia de José era originaria de aquel lugar. A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde, y todas las posadas estaban completas, y no había ninguna habitación para ellos. La historia de María y José se parece mucho a la historia de muchas personas que tienen que dejar sus hogares y no encuentran a nadie que les acoja. Finalmente, un buen señor les prestó su establo para que se pasaran la noche rodeados de los animales que vivían allí. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que esa misma noche nacería Jesús en el lugar más humilde que te puedes imaginar, sin luz, ni agua, ni médicos. Solo María y José y los animales que miraban sorprendidos. En el cielo apareció una estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima del lugar donde estaba el niño. Muy lejos de allí, en Oriente, 3 sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar sabían que esa estrella se significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los 3 sabios, mejor conocidos como los 3 Reyes Magos, fueron siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Jesús para visitarlo en Belén. Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar le regalaron al niño oro, incienso y mirra, que eran uno de los regalos más valiosos y poco misteriosos, y que significaba que ese niño iba a ser muy importante para toda la humanidad. Unos ángeles fueron a visitar también a los pastores para que estuvieran alegres y fueran a visitar al niño Jesús. Olenchero y María Domingo nos recuerdan que todos los años, por estas fechas, que Jesús ha nacido y que es tiempo de paz y esperanza, de amor y de alegría. Olenchero y María Domingo nos van a acompañar durante este festival de Navidad. Oye, Torre, ¿qué os parece si les cantamos juntos su canción? Arratsaldeon eta ongi etorri gure jaialdira. Gure saioa hasteko 2 eta 5 urteko ikasleek abestuko dute halakin.
Un fuerte aplauso para los alumnos de 2 y 5 años.
Esperamos